El pabellón nacional. Artículo 12. El pabellón nacional es el principal símbolo nacional, siendo la máxima representación ceremonial del Estado costarricense. No había leído el artículo, ya lo habíamos dicho. Es que es el artículo, es el símbolo más importante. Así Es es. el que representa, o sea, nuestros dos primeros y más principales símbolos unidos. Dice, el pabellón nacional de la República será tricolor por medio de 5 franjas colocadas horizontalmente de esta forma. Una franja roja ocupará el centro, que será comprendida entre 2 blancas, a cada una de las cuales seguirá una azul. Lo mismo que la bandera normal, El ¿verdad? ancho de cada una de estas franjas laterales será la sexta parte del que se dé a toda la bandera y 2 sextas el que corresponda a la franja roja, en cuyo dentro deberá estar bordado sobre fondo blanco el escudo nacional de la República. Aquí te dan como los tamaños, ¿verdad? Que tal vez antes no estaban tan bien especificados. Sí. Aquí te dan una sexta parte, una cuarta tal, pero lo importante es el fondo blanco. El pabellón nacional se identifica porque el escudo está dentro de un fondo blanco. A veces lo hacen del mismo color como de la misma forma del escudo. A veces lo hacen en un círculo blanco. Un óvalo, sí. Ajá, sí, un óvalo, lo que les quede mejor, pero para llamar a la atención al Ujú. escudo nacional. Artículo 14. El pabellón nacional es de uso restringido. Se debe izar en las sedes principales de los edificios de los supremos poderes, Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, entendidos como la Casa Presidencial, que es pues el campo base del Poder Ejecutivo, la Asamblea Legislativa, que corresponde al campo base del Poder Legislativo, y la Corte Suprema de Justicia, que está ahí cerquita de la Asamblea Legislativa, y que es donde es el punto base del Poder Judicial. No se da permiso, ¿ok? Dice, de igual forma, importante, deberá ser izado en el Tribunal Supremo de Elecciones, en las sedes diplomáticas y consulares del Estado acreditadas en el exterior. Bueno, el Tribunal Supremo de Poderes es prácticamente un poder de la República Sí. más, ¿verdad? Por lo cual siempre van a ver que al Tribunal Supremo se le van a dar las mismas facultades prácticamente que a los demás poderes. Ujú. Y las sedes diplomáticas y consulares, bueno, porque son pequeños Costa Ricas en otro mundo, ¿verdad? Si Sí. entendemos las embajadas como pequeños territorios de los países en territorios No, ajenos, exacto. pues ahí tenemos que tener nuestra bandera. Ahora bien, dices, a ver, será también colocado en un pedestal en la oficina principal de cada uno de los miembros de los supremos poderes. El presidente, los distintos magistrados y tal, tendrán su pabellón. Pabellón. Será prohibido el uso del pabellón nacional en casas particulares, edificios públicos o privados o cualquier otra localización o uso inconforme con lo registrado o con lo reglado en esta ley. Ahí donde entra. Que De- de ahí no, nosotros los mortales Nosotros los mortales pisamos el pabellón donde no, queremos no y podemos. no podemos. Incluso, también lo digo, si vos vas a tiendas y venden las banderas, no venden la bandera, venden el A pabellón. veces se ve el pabellón, Claro. entonces de ahí es importante saberlo, ¿verdad? O sea, nosotros, como ciudadanos costarricenses, podemos usar la bandera y el escudo, pero, o sea, no podemos usar el pabellón Mm. de ahí, de Incluso, esa forma. de hecho, cuando los equipos, los equipos no, la selección nacional de fútbol o cualquier representación deportiva nacional va a representar al país, has visto que lo juramentan. Sí. Básicamente en la juramentación también se da el permiso de usar el pabellón. Por eso la selección nacional pueden usar el pabellón cuando la selección nacional va y viaja o cuando ganan medallas o cosas así, se les da un permiso especial. No sé, supongo que si algún día alguna costarricense pues viaja a la luna y puede izar la bandera, probablemente se le va a dar el permiso de que hice el pabellón nacional, ¿verdad? Para llevar nuestros dos principales símbolos. Ujú. Sin embargo, vemos que es de un uso muy exclusivo. Me parece que no viene aquí, pero vamos a ver rápidamente. Me parece que no, pero también se utiliza, lo he visto en los funerales de Estado. Básicamente el funeral de Estado es cuando muere alguien muy importante, un expresidente de alguno de los poderes así. Ujú. Ponen el ataúd y encima encima ponen una bandera. me parece que haber sí. visto el pabellón nacional. Puede ser que también tenga esa salvedad. Vamos a seguir leyendo la ley porque todavía nos faltan algunos artículos y lo vamos a descubrir. Dice, artículo 15. El pabellón nacional tendrá las siguientes medidas.
básicamente las mismas que la bandera, 2 metros de largo por 1,20 metros de ancho, y llevará estampado en colores el escudo nacional en la franja roja, dentro de una elipse blanca de 30 centímetros en su eje mayor por 20 en el menor, cuyo centro quedará a 60 centímetros del extremo del pabellón sujeto a la asta. O sea, ahí vemos que hasta te explican perfectamente dónde tiene que quedar colocado el escudo. Las dimensiones y características de sus accesorios serán reguladas reglamentariamente. Que esto es algo importante. Esta ley debe tener un reglamento, que ese reglamento se le dio un tiempo de hacerse, pero tal vez ese reglamento o no fue promulgado en la Gaceta o no está subido a internet. Y pues no lo tenemos a mano, pero esta ley lleva un reglamento a la par, que es básicamente el que dice cómo se hacen las cosas. Ujú. El pabellón nacional deberá utilizarse de la siguiente manera. Y bueno, y que tampoco vamos a leer aquí el reglamento, ¿verdad? Ujú. Sí, ahí- Dice, el reglamento nacional deberá utilizarse de la siguiente manera. Deberá izarse a las 6 horas y ser arriado a las 18 horas. O sea, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Podrá ser utilizado únicamente en actos oficiales. Podrá ser izado únicamente en los espacios definidos en el artículo 14 de esta ley, que fue el que ya lo hablamos vimos, sí. anteriormente. El pabellón nacional debe colocarse siempre a la derecha, situándose de espaldas al lugar donde se va a colocar. En una sala o recinto solo puede haber un pabellón nacional. De igual manera, le resultan aplicables las mismas reglas del uso establecidas en el numeral 6 de esta ley, en el artículo 6. Artículo 17. El día 12 de noviembre de cada año se celebrará el Día del Pabellón Nacional. Es una de esas tantas efemérides que no se recuerdan tanto, tal vez se menciona por allá o por acá, pero bueno, el 12 de noviembre de cada año es el día de nuestro pabellón nacional. Ujú. Dice, los centros educativos públicos y privados y las oficinas públicas rendirán honores especiales al pabellón nacional y podrán izarlo el día fijado y deberán instruir a la población sobre la historia, las características y el uso de este símbolo patrio. Igualmente podrán izar el pabellón nacional en este día aquellos particulares que lo deseen, para lo cual deberán hacerlo con el debido respeto. O sea, el 12 de noviembre. Es el único día que 12 de podemos... noviembre a las 6 de la mañana en vivo izamos un pabellón nacional a las 6 de la mañana. Es el único día que nosotros, Los los mortales, podemos izar el pabellón podemos izar nacional. al pabellón. Si es Ahora que bien, tenemos uno, ¿verdad? sí, es que tenemos uno, sí. Ahora bien, capítulo 4. Ya empieza, ya aquí ya dejamos claro cómo es la bandera, cómo es el escudo y cómo es el pabellón. Dónde se puede usar, cómo se puede usar y quiénes lo pueden usar. Pero hay un principio que es, echa la ley, echa el castigo. Tiene que haber ¿qué le pasa a la persona que no lo cumple? Pues bueno, el capítulo 4 empieza. Sanciones. El jerarca o la persona a la que éste designe serán responsables por cumplir las obligaciones impuestas en esta ley. En caso de no hacerlo, será objeto de las sanciones prescritas en el delito de incumplimiento de deberes establecido en el artículo 339 de la Ley 4573, que básicamente es el Código Penal, y que básicamente, vamos a ver si encontramos el 339 rápidamente aquí lo tengo enfrente, porque este artículo básicamente es el incumplimiento de deberes, lo que busca es, bueno, el funcionario público tiene una obligación de cumplir ciertos deberes. No puede escoger cumplirlos o no. Tiene que cumplirlos sí o tiene que cumplirlos no. Entonces, el que no cumpla con lo que está aquí en el pabellón, pues, perdón, lo que está en esta ley sobre el pabellón y sobre la bandera, es objeto. Dice incluso, incumplimiento de deberes, artículo 339. Será reprimido con pena de inhabilitación de 1 a 4 años el funcionario público que ilegalmente omita, rehúse hacer o retarde algún acto propio de su función. Digamos que vamos a poner un ejemplo, básicamente que llega el día de izar el pabellón, pero resulta que el que tiene que izar el pabellón considera que izarlo no está bien. Él es una persona que considera que izar el pabellón no está bien por alguna razón y no lo iza. Ese funcionario público puede ser inhabilitado, incluso si llega en una instancia tal, hasta despedido por no cumplir con su deber. Ujú. Ahí no entra yo quiero o no quiero. En los funcionarios públicos no entra el yo quiero. O en teoría no debería entrar.